Pues me parece que ya tenemos conectado con nosotros a Roberto Ruiz Soltes. Te dejo un minutito con él. Vamos viendo cuáles son esas oportunidades de inversión. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, Roberto, hoy nos centrábamos, poníamos el foco en ese Día Mundial contra el Cáncer, un día en el que, se pone de relieve la necesidad de, poner en marcha más desarrollos, más investigaciones para luchar contra esta enfermedad que, cada año se lleva a unos 9 millones de personas. Y también queríamos poner el foco, aprovechar para también centrarnos en las oportunidades de inversión que hay tras esta enfermedad, todas las apuestas que están realizando muchísimas empresas ligadas al sector de salud. Roberto, además, desde VS tenéis un fondo dedicado a ello. No sé si podemos contextualizar para hacer un poco de hincapié en la importancia de invertir en terapias oncológicas. Sí, pero voy primero a la importancia de la inversión financiera como una de las soluciones fundamentales para la lucha contra el cáncer y la erradicación de muchas tipologías. Y es que en un periodo, en una era en la que los gobiernos están con su capacidad presupuestaria muy constreñida, en un momento en el que sus prioridades sanitarias son evidentemente otras, los capitales privados movilizando esos recursos a través de compañías cotizadas, de fondos de capital riesgo, pueden proporcionar ese capital semilla que necesitan muchas compañías para avanzar en esas terapias oncológicas, en esos métodos de diagnóstico. Ahí es donde hay una gran oportunidad de inversión, pero también claramente una de las vías de solución de este problema. Es decir, podríamos decir uno de los grandes motores de impulso para seguir avanzando en esta lucha, entiendo, Roberto. Entonces, por parte del inversor, ¿por qué debemos invertir en este tipo de empresas que están poniendo ese granito de arena en esta lucha? Porque la lucha contra el cáncer es una de las áreas de mayor crecimiento que tiene el sector sanitario y el conjunto de negocios en el mundo. Al final tenemos una población cada vez mayor, cada vez más envejecida, más propensa a este tipo de enfermedades y donde los avances tecnológicos están permitiendo pues unas curas muy específicas, esas terapias celulares, genéticas, que muchas veces llevan incluso a los tratamientos personalizados. La oportunidad de negocio es gigantesca, cada vez son más las empresas que están con capacidad financiera para operar en ello y buscar soluciones, y ahí es donde las grandes instituciones financieras pues estamos proporcionando esos capitales, incluso lanzando fondos de inversión a la medida para que esos capitales lleguen a las empresas, muchas veces son biotecnológicas muy pequeñas, y hacer eso accesible a todo tipo de inversores. Eso quería preguntarte, Roberto, ¿qué tipo de empresas podemos encontrar que estén encaminadas pues en esa lucha? Sí, lo interesante de esto es que es un espectro muy amplio, no son solo pequeñas biotecnológicas que pueden hacer un gran negocio o fracasar en el intento, sino que estamos hablando también de compañías farmacéuticas más tradicionales, compañías tecnológicas que están en ese desarrollo de procesos de diagnóstico. Muchas veces son compañías tecnológicas que se acaban adentrando en el sector sanitario. Los avances que estamos viendo, por ejemplo, en la utilización de la inteligencia artificial, en ayudar a los médicos a analizar, por ejemplo, radiografías, pruebas diagnósticas, es espectacular. Así que al final uno acaba teniendo una inversión muy diversificada a través de un fondo con una gestión activa y profesional, y por otro lado está ayudando a solucionar o a luchar contra el cáncer. Bueno, aprovechando que también está conectada Raquel, no sé si querías lanzarle también a Roberto alguna pregunta. Bueno, perdonadme lo primero, porque es que esto de hacer tele desde casa, me han llamado al timbre y he tenido que ir. Me perdí un poquito la conversación, Roberto, pero yo sí que quería preguntarte un poco por todo el auge que estamos viendo en torno al sector salud, porque parece que 2020 ha sido un acelerador de muchas tendencias, ¿verdad? Y desde luego que lo hemos visto también en este sector salud. No sé si tú crees que, pues aprovechando el impulso de todas las investigaciones que ha habido, pues estamos viendo, ¿no?, en vacunas, ¿no?, una serie de alianzas, países, empresas. Hoy Reino Unido dice que va a combinar diferentes vacunas, ¿no?, de diferentes compañías. No sé si tú crees que este impulso que ha habido va a favorecer todavía aún más este auge de, pues de las inversiones en salud, de las diferentes investigaciones, de que realmente, haya ya un trampolín, desde luego, para que el sector salud se consolide como una de las grandes oportunidades.
Sí, la oportunidad es inmensa. Hay que partir de la base que tenemos una población cada vez mayor, que el gasto sanitario aumenta por el envejecimiento de la población y por el desarrollo de los países emergentes, y luego estamos viendo esos avances tecnológicos. Así que cuando uno quiere participar, cuando uno quiere invertir en la revolución tecnológica, hay segmentos más obvios, los que están en la vanguardia: Internet, comercio electrónico, entretenimiento digital, que ya están muy descontados en el mercado. Sin embargo, respecto a todo el amplio abanico de tecnologías sanitarias, creemos que hoy en día todavía el tamaño del negocio es apenas un 2% de lo que puede llegar a suponer dentro de 2 o 3 décadas. Así que esa es la oportunidad de inversión, y eso se puede canalizar a través de fondos globales de farmacia y salud. Las valoraciones son muy atractivas en términos relativos, son de hecho las más baratas respecto a la media del mercado. Desde que en 2008 Obama ganó las elecciones, se temió una reforma sanitaria que nunca llegó a ponerse en marcha. Así que se puede afinar el tiro tanto como se quiera en fondos específicos, como terapias genéticas o oncología, pero también hay buenas oportunidades en fondos mucho más amplios. Y Roberto, también un poco paralelo a esta última pregunta que ha planteado Raquel, bueno, en medio de las tendencias que estamos viendo en inversión, ahora que ha cogido tanto peso, bueno, todos los criterios ESG, también estamos viendo una mayor concienciación por parte del inversor, ya no solo por la apuesta en compañías que tengan esos buenos criterios de gobernanza, de cuidado con el medio ambiente, sino también esa apuesta, en este caso, por compañías que de alguna forma aborden una problemática que es muy importante a nivel socioeconómico, a nivel demográfico. ¿Cómo habéis percibido desde VS pues ese creciente interés por parte de los inversores? ¿Se acercan más pidiendo por este tipo de fondos? Sí, es cierto que es una tendencia mucho más empujada, dominada por fondos institucionales, grandes fondos de pensiones, fondos de inversión, fondos de ahorro público, fondos de riqueza nacional, los que están haciendo ese primera palanca para empujar a las empresas a actuar con criterios de sostenibilidad. Lo más interesante que estamos viendo nosotros, que estamos en esa vanguardia del proceso de sostenibilidad, es que se está girando a la siguiente ola, que es la inversión de impacto. Es forzar a las compañías a que no solo traten de evitar daños al entorno ambiental o social o tener una buena gobernanza corporativa, sino generar un impacto positivo sobre los entornos en los que actúan. En el caso concreto del sector farmacéutico, claramente aquí las empresas que mejor están siendo recibidas por los inversores son las que, una vez que tienen éxito en las investigaciones, consiguen hacer rentables los medicamentos o las terapias que hayan desarrollado, rápidamente las trasladan a costes mucho más bajos a países emergentes y a segmentos desfavorecidos de la población. Así que eso es algo que está trayendo muchísimo interés, pero sobre todo, ya digo, de todavía inversores institucionales más que particulares. Y para aquellas personas que, bueno, pues al final el mundo de la inversión es siempre un poco complicado. Intentamos hacer aquí mucha pedagogía en negocios por la tarde para quienes quizá, bueno, pues quieran empezar, ¿no?, a invertir en este tipo de sectores. Como que a veces parece que si conocemos las compañías o bueno, pues son nombres que nos suenan más, nos da un poquito menos de reparo, ¿no?, entrar en inversiones. Pero, ¿qué le dirías a quien quiera empezar, ¿no?, a entrar en este tipo de fondos, este tipo de sectores? ¿Cuál sería tu estrategia recomendada? ¿En qué tiene que fijarse? ¿En qué tiene que fijarse en términos de gestión, de estrategia? Sí, diversificación, gestión profesional y capturar las grandes tendencias. Diversificación porque, sobre todo, cuanto más pequeñas, más especializadas sean las compañías, cuanto más punteras sean, pues más es la probabilidad de grandes éxitos, pero también de grandes fracasos. Una gestión profesional, porque es un sector muy específico. Aquí hace falta tener unos conocimientos muy singulares para saber elegir bien y también para saber en qué medida eso ya está valorado, está recogido en las cotizaciones, ¿no? Y luego las grandes tendencias son al final las que demuestran que tiene una capacidad de crecimiento sostenido a largo plazo, más que el tener éxito o no con un medicamento, con una terapia concreta. Así que conviene sobre todo insistir en que no apostar solo a un caballo, sino ir hacia ese gran movimiento que se está produciendo a largo plazo.
Claro, al final es lo que decimos siempre, ¿no? El no poner todos los huevos en la misma cesta. Al final tenemos que tener nuestra cartera diversificada, incluso invertir en, en activos que estén algo más descorrelacionados respecto al ciclo bursátil. Pero, Roberto, centrándonos un poquito más ya en el largo plazo, ¿cómo observas el recorrido de esta tendencia, ¿no? De invertir en salud, de invertir en este tipo de empresas biotecnológicas o incluso más centradas en inteligencia artificial, que de alguna forma pueda evolucionar? ¿Cuál crees que es la trayectoria de todo esto? Sí, la macrotendencia principal, aparte de ese aumento del gasto estructural, es la fusión entre la revolución tecnológica y el sistema sanitario. Cómo cada vez más las empresas son parte tecnología y parte farmacia o salud. Los avances que se están produciendo allí en telediagnóstico, telemedicina, uso de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, por ejemplo, para poder hacer diagnósticos o incluso intervenciones quirúrgicas a distancia, está abriendo un mundo en el que incluso son entrantes del sector tecnológico en el sector sanitario los que capturan la mayor parte de la oportunidad de inversión. Y tenemos luego, por otro lado, empresas industriales clásicas como puedan ser Siemens o Philips, que cada vez más tienen su gran negocio concentrado en el área sanitaria. Así que esa convergencia, cómo se difuminan las fronteras entre unos sectores y otros es la tendencia más evidente y es la que están sabiendo aprovechar los gestores de fondos. Pues Roberto Ruiz Soltés, desde UBS, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Tomamos buena nota de tus recomendaciones. Muchas gracias.